Tomen sus lugares, hermanos. Titulamos a nuestra meditación de esta noche ya, la medida de mis días, basados en el verso 4, la pregunta, o bueno, la petición que hace ahí el salmista: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días, la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Realmente la pregunta que nos hacemos los pastores, o que nos debemos hacer los pastores cuando vamos a predicar es: Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirle a tu pueblo hoy? ¿No? Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirle a tu pueblo hoy? Entonces debemos de darnos a la tarea del constante estudio de la palabra de Dios, y que sea el Señor quien nos diga, bueno, ¿qué es lo que Él quiere decir a su pueblo? Y estaba yo recordando un poquito sobre lo que hemos hablado en los últimos años, en los últimos mensajes de fin de año, en el año, hace 2 años, el 2021, al final de la pandemia, Dios nos dio el pasaje del primer libro de las Crónicas, capítulo 29. Y entonces, en ese pasaje, David está próximo a morir, está preparando todo para dejarle a Salomón listo todo para construir el templo, y lo que veíamos era un poquito la reflexión de David al final de sus días. En esa ocasión titulamos a ese mensaje, el último del 2021, solo por tu gracia, solo por tu gracia. ¿Por qué? Porque el pasaje, si ustedes leen ese pasaje del libro de las Crónicas, David describe a Dios majestuoso, el versículo 11, ahí del primer libro de las Crónicas 29, dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y toda la tierra son tuyos. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. O sea, ahí está hablando de la grandeza de Dios, ¿no? De lo maravilloso que es. Dice, y sigue diciendo el versículo 12, la riqueza, la gloria proceden de ti, tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano está hacer grande y dar poder a todos. En contraste con eso, David se hace una pregunta en el versículo 14. Dice, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que nosotros, o sea, ¿quiénes somos? Tú eres tan grande, tan majestuoso, tan poderoso, y tú eres tan maravilloso, y en contraste a eso, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que siquiera nos podamos acercar a ti para darte la honra y gloria. Dice, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Cuál fue la reflexión en ese momento? Hace 2 años. Y la reflexión era, si estamos aquí es por la gracia de Dios. Y reflexionábamos varias cosas. ¿Qué era lo que estaba pensando David, no? Repito, estábamos al final de la pandemia. Algunos de nosotros vimos partir a seres queridos, algunos vimos partir a diferentes personas. Y la pregunta era, ¿quién soy yo? Señor, ¿por qué yo puedo seguir aquí adelante? Algunos han partido. ¿Quién es mi pueblo? Y definitivamente la respuesta es, nosotros no somos mejores que nada, nosotros también hemos fallado en muchas cosas, y si estamos aquí, y si Dios nos ha permitido seguir disfrutando de las bendiciones en nuestra vida, no es porque seamos perfectos, es solamente por tu gracia, solamente porque tú así lo has permitido. El año pasado, eso fue en finales del 21, el año pasado, más bien a finales del 20, principios del 21, el año pasado fue a finales del 21, principios del 22, 23. El pasaje que meditamos fue Eclesiastés capítulo 12, y en aquella ocasión, bueno, ese pasaje, si ustedes recuerdan, es el que le hablan mucho a los jóvenes, ¿verdad? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes
Titulamos a la meditación del año pasado, antes, que lleguen los años en los cuales digas, que lleguen los años en los cuales digas. Y hablamos sobre, en esa ocasión, el año pasado, hablamos sobre los diferentes calendarios que ha habido en la historia, ¿no? Por ejemplo, el calendario maya. Pero no solo hablamos sobre calendarios que ya no se están usando, sino hablamos de calendarios que actualmente se están usando en diferentes partes del mundo, como el calendario chino, como el calendario islámico, como el calendario hindú. Son calendarios que millones de gentes hoy día siguen. Por ejemplo, ustedes, yo creo que casi todos han escuchado del Año Nuevo Chino, ¿no? ¿Sí? ¿Sí han escuchado? Que se va a celebrar el Año Nuevo Chino. Y nosotros a lo mejor lo vemos de lejos, pero hay millones de gentes que están en su momento celebrando el Año Nuevo Chino, ¿no? Y lo mismo pasa en la India. Y casi se dice que la India está por rebasar a China en población. Entonces, imagínense si hay millones de chinos, cuántos hindús hay y millones de gente que se están rigiendo por esos calendarios. Y lo que veíamos también es que hay muchos pasajes en la Escritura que nos hablan acerca de que nuestros días están contados. Así hay, literalmente nos dicen, nuestros días están contados. Y al reflexionar sobre esto, pues nuestros días, nuestras horas, nuestros minutos, nuestros segundos, todo está contado. Y cuando llegue el momento, pues Dios nos va a llamar. Y no hay nada que sea como un factor determinante. La edad no es un factor determinante. La salud, algunos dicen la salud, pero hemos visto personas muy enfermas que siguen adelante y personas aparentemente muy sanas que de repente hasta ahí llegaron. Tampoco es un factor, mucho menos un factor la economía o de las personas, ¿verdad? Hay personas que consideran que, bueno, el que yo tenga recursos en algún momento para ir a ver un médico, algo de eso va a determinar lo más que pueda prolongar. Bueno, muchas de esas cosas no son factores determinantes. El punto al que llegábamos hace un año es, los tiempos se van a cumplir. Lo que nos enseña la palabra de Dios y lo que nos enseña ahí el libro de Eclesiastés en todo ese repetir. ¿Se acuerdan que el libro de Eclesiastés se repite constantemente? Vanidad de vanidades, ¿qué? Todo es vanidad. Y que parecería que el libro nos está diciendo, pues si todo es vanidad, ¿para qué vivir la vida? No, al contrario, lo que el libro nos está diciendo es la vida vale la pena vivirla. Hay cosas muy importantes. Ahorita acabamos de leer el capítulo 3, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Y si hay, y ahí Salomón, también hay una frase que se repite en diferentes ocasiones. No veo cosa mejor que las personas disfruten de su familia, coman, beban y gocen del bien de su trabajo, ¿no? Así lo repite también en varias ocasiones. Pero el fin de todo discurso oído es este, ¿sí? Teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová tiene que ver con reconoce quién es Dios, su grandeza, su majestad. Cuando tú entiendas eso, vas a entender también tu miseria y tu necesidad de Dios. Y algo que veíamos es, bueno, es importante que planeemos cuando hagamos proyectos en la vida, sí, pero que cuando lo hagamos nos acordemos que Dios existe, ¿verdad? Lo hagamos considerando, porque a veces decimos, yo quiero vivir la vida, voy a disfrutar o alcanzar tal o cual cosa, y te olvidas completamente de Dios. Cuando lo hagas, cuando planees y cuando pienses en cosas que quieras alcanzar o que quieras lograr, todos debemos considerar, acuérdate de tu Creador, porque un día van a venir los días. Los tiempos se van a cumplir. Y si hoy estamos celebrando un año más y que va entrando, y a veces decimos de broma, cuando las personas cumplen años, ¿verdad? Que cumpliste un año más de vida y uno menos que vivir, ¿verdad? Entonces, cada día nos vamos acercando todos a ese momento. Y bueno, yo creo que el día de hoy Dios nos regaló un hermoso pasaje, este Salmo 39. Si ustedes vieron el título del Salmo y cómo lo subtitulan en la Reina Valera,
le pusieron el carácter transitorio de la vida. Así lo subtitularon, ¿no? Y pues bueno, vamos a ser breves en la reflexión en esta hora. No porque el texto sea menos importante, sino que porque creemos que podemos dar un paseo por el texto y entender un poquito lo que la palabra de Dios nos tiene para nosotros en esta hora. Dijimos que titulamos a nuestra meditación La medida de nuestros días. Porque algo que ya mencioné y que ya hablamos en estas ocasiones es que la Biblia nos enseña que nuestros días están contados. Y aquí el salmista está diciendo, dice, quiero saber cuál es la medida de nuestros días. Quiero leer ese mismo versículo 4, tienen ustedes la Biblia ahí abierta, ahora en la Nueva Traducción Viviente. Como dice, Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida se va en un momentito. Pensamos que tenemos todo por delante, no te pienses eso. La vida se va en un momentito. Y una buena pregunta que me surge al principio es, ¿para qué pedirle a Dios esto? O sea, ¿por qué el salmista le está pidiendo a Dios esto? ¿Por qué el salmista le está diciendo a Dios, Dios, enséñame a contar mis días? Y bueno, me parece que la Reina Valera usa una expresión en el texto que nos dice un poquito el por qué el salmista le está pidiendo esto a Dios. La primera frase de ese versículo 4 dice, hazme saber, Jehová, mi fin. Hazme saber, Jehová, ¿qué? Mi fin. Hoy día, casi en todos lados están diciendo esos señores que dicen que adivinan qué va a pasar en el 2024, ¿no? Que quieren saber qué va a pasar, qué cosas buenas o qué catástrofes va a suceder, y ya mucha gente estuvo diciendo. No, el salmista no lo dice en ese sentido. El salmista lo dice, cuando nosotros hablamos de el fin, también la palabra tiene que ver, hazme saber mi propósito, ¿para qué estoy aquí? ¿No? ¿Cuál es el fin de que yo esté aquí? ¿Cuál es la razón para que yo esté aquí? Y creo que eso es algo importante. Si mis días están contados, hazme saber qué es lo que me toca hacer para aprovechar el tiempo y hacer eso que me toca hacer. Y si vemos entonces el Salmo completo, los primeros textos, habla de cómo David, porque al parecer es David quien escribe este Salmo, él dice, pues algo que me inquieta mucho, algo en lo que estoy reflexionando mucho, algo que me tiene así, no tranquilo, es saber para qué estoy aquí, lo que tengo que hacer. Fíjense cómo dice, lo voy a leer primero en la traducción viviente, dice, tendré cuidado con lo que hago, no pecaré con lo que digo, refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Es decir, me voy a cuidar con lo que digo porque lo que puedo decir con alguien que no conoce de Dios puede tener repercusiones. La versión 60 yo dije, atenderé a mis caminos. Es decir, voy a cuidar lo que hago, voy a cuidar para dónde voy. A veces andamos por la vida como que donde yo vaya está bien, ¿no? ¿Para dónde vas? ¿Qué te ocupas? Bueno, David estaba preocupado. Voy a cuidar cómo hablo. A muchos no les preocupa. No tienen el menor empacho y el menor cuidado en hablar como bien les parezca, ¿verdad? Pero dice, voy a cuidar. Y no solo eso, le voy a poner freno a mi lengua cuando hay alguien que lo que yo diga puede afectar. Entonces la primera parte, les decía, el salmista dice, quiero saber para qué estoy aquí y quiero reflexionar bastante en esto. ¿Se acuerdan el Salmo 138, el último versículo del Salmo 138 que dice, Jehová cumplirá su propósito
en mí. Yo quiero saber cuál es el propósito de mi vida. Entonces, fíjense cómo David estaba realmente tan preocupado por eso, versículos 2 y 3 de nuestro Salmo 39. Era algo que le estaba causando preocupación. Dice, enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, se agravó mi dolor. O sea, estaba David ahí muy preocupado, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Señor, dime para qué estoy aquí. ¿Para qué estoy aquí? Hazme saber mi fin, hazme saber mi propósito, hazme saber, porque mis días están contados. Realmente, aquí quisiera hacer una pregunta. ¿Realmente nosotros reflexionamos sobre lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué es lo que nos proponemos? ¿Realmente nos preguntamos por qué estoy haciendo esto? ¿O somos de las personas que viven la vida así, con rutina? Bueno, hoy me levanto, hago, voy, digo que voy a... Y ahí va, lo que vaya saliendo está bien. La gran mayoría de las personas vive la vida simplemente así. Y luego de repente dice, ya me harté de la vida, o ya... porque no tiene un propósito, porque no tiene un sentido, porque no le da dirección a su vida. Y de repente se encuentra con que, bueno, ¿cuánto tiempo se ha perdido en esto? ¿O cuántas cosas no he hecho porque el tiempo ya se me fue? Y entonces aquí viene la reflexión de la Escritura sobre lo fugaz que es la vida. Hay muchos textos en la Escritura que nos dicen que la vida se va como el agua, es como una planta, es como un lanzador de tejedor, pero aquí usa algunas figuras. Fíjense, versículos 5, 6. He aquí, mis días tienen, ¿cómo dice? Diste a mis días término corto. Mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo lo que hombre vive. Entonces dice en el versículo, quiero leer lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Fíjense, dice, la vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. ¿Qué tan ancho es el largo? Después dice, cuando mucho a cada uno de nosotros apenas es un suspiro. Mi vida es como un suspiro. Así de rápido. Y luego dice, somos como sombra que se mueve. El versículo 6, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afaja. 3 cosas, como el ancho de mi mano. Algunos dicen, si midiéramos la eternidad, y vamos a poner un ejemplo, de aquí a Veracruz, es el largo de la eternidad. ¿Qué tan grande sería nuestra vida aquí en la tierra? Y algunos dicen, pues serían como 2 centímetros. Todo lo demás es la eternidad, de aquí a Veracruz, y nuestra vida aquí es como 2 centímetros, como el ancho de mi mano. Como un suspiro, como la sombra que se mueve. Ahorita hay luz, pero si apagamos la luz, ¿qué pasa con la sombra? ¿Se pierde la sombra? ¿Todo es oscuridad? ¿Cómo nos afanamos por tantas cosas en la vida que se pierden en un solo momento? ¿Cómo nos afanamos por cosas y nos preocupamos por bienes, por
O sea, a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, Eclesiastés, que les mencioné ahorita, al final también que les dice el, el predicador, porque es el predicador, dice, el mucho estudio, ¿qué dice? No tiene provecho el mucho estudio. Y algunos dicen, no, pues es que hay que estudiar. Ay, pastor, entonces nos está diciendo a los muchachos que no estudien. No, sí hay que estudiar. Pero el mucho estudio, el exagerar en el estudio, el afanarse por el estudio, el solamente pensar en el estudio, también es algo sin provecho. O sea, llegar al extremo de que mi prioridad completa sea el estudio, el predicador llega a la conclusión, también eso no tiene provecho. Sí debemos de estudiar, sí debemos preocuparnos por tener recursos suficientes, sí debemos de preocuparnos por tener lo necesario para vivir, claro, pero que lo disfrutemos. Lo que sigue diciendo aquí el salmista es que Dios trabaja en nuestras vidas. Dios de repente nos da algunos empujoncitos o nos hace algo así para que reaccionemos. Y el versículo 8 al 11, ahí el salmista está diciendo, de repente yo les voy a hacer uno. Líbrame, fíjense, dice, líbrame de mis transgresiones. Él está reconociendo que se equivoca. ¿Sí es cierto o no? Cuando dice, líbrame de mis transgresiones. Me he equivocado, he transgredido tu ley, pero líbrame. Y pide que no lo castigue como se lo merece. Es lo que dice el Salmo. No me pongas por escarnio del insensato. No me vayas o sea, yo me equivoco y sé que merezco un castigo, pero no me castigues tan fuerte como me lo merezco. Es lo que está diciendo en esa parte. Después, en el 9 dice, enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. ¿Quién es el que de repente nos tapa la boca? Dios. De repente nosotros vamos por la vida como que nosotros podemos todo y de repente no esperemos que un día Dios nos tape la boca. Después en el 10, quita sobre mí tu plaga. Algo que me llamó la atención siempre en el Antiguo Testamento, cuando Dios castigaba a su pueblo, ¿qué le enviaba? Plagas, ¿verdad? Entonces, y era una forma, no que Dios los desaparecía completamente, pero los hacía que reflexionaran. Y en algunas ocasiones, como ahí en Amós, les dice, les mandé plagas y no me hiciste caso. O sea, aunque te dejé sin agua, te hice pasar por hambre, te mandé plagas y todo, y no volteaste a mí. Y eso muchas veces no nos damos cuenta que Dios lo que está buscando en nuestra vida es que volteemos a Él. Aquí el salmista está diciendo que yo quiero saber el propósito de mi vida. Quítame de tus plagas. Yo quiero que no me castigues con eso. Quiero poner la atención en ti. Él es el que nos corrige, como dice, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Estoy consumido. Entonces, brevemente, dice entonces el salmista, mis días están contados, es algo en lo que estoy reflexionando mucho. Paso por algunas pruebas que yo sé que vienen de ti y que tú eres el que quieres probarme para que yo te busque. Se fijan que me salté el versículo 7, porque, bueno, los últimos versículos 12 y 13, el salmista dice, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, Yahvé bendice. ¿Se acuerdan la oración que leíamos hace un momento de David, ahí en Crónicas, 1 Crónicas 29? Soy forastero, Yahvé bendice. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Aquí estamos de paso. Aquí estamos de paso. El tiempo que vamos aquí a estar realmente es un tiempo muy breve. Yo soy forastero y advenedizo. Y el apóstol Pablo repite eso allá, ¿verdad? En las cartas a los Corintios. Aquí estamos de paso. ¿Ustedes creen que aquí es lo más importante?
piensen que tenemos realmente una patria celestial, que esa es la importante, y que hagamos, dice ahí el apóstol Pablo, hagamos tesoros, ¿dónde? En el cielo. Bueno, eso lo dice Pedro, ¿no? Donde ni la orilla ni el orín corrompen. Tú eres el que nos da donde nos duele. Fíjense cómo dice. No calles ante mí. Forastero soy y advenedizo. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Dame fuerzas para hacer lo que tengo que hacer. Dame fuerzas para hacer lo que tengo que hacer. Déjame cumplir con mi propósito. Es lo que está diciendo David. Y les decía que el versículo 7, me lo salté, pero porque que está en el centro prácticamente del Salmo, está diciendo, mi esperanza está ¿qué? En ti. Ahora, Señor, ¿qué esperaré? ¿En qué voy a esperar? Mi esperanza solamente está ¿qué? En ti. Si hay una razón para vivir, si hay algo que me da un propósito en la vida, si hay algo que es lo importante para hacer, si hay algo que realmente tiene trascendencia al pasar de todos los años, eres tú. Muchos no lo consideran así. Hoy, repito, hoy estamos terminando un año y bueno, ¿qué hicimos? Es un tiempo en que valoramos realmente y reflexionamos un poquito sobre qué hicimos en el año y estamos por empezar un nuevo año y estamos pensando también en, bueno, me gustaría alcanzar esto o lograr esto, mi propósito, lo que quiero hacer para este año que empieza, mis deseos. Y entonces lo que nos está invitando a reflexionar la palabra de Dios es, si hay algo importante que pudimos haber hecho y si hay algo importante que podemos hacer, es solamente Dios. Mi esperanza está en ti. Mi propósito, mi razón de ser, lo que yo puedo esperar, está en ti. ¿Qué esperas de este año que estás por iniciar? Mi esperanza está en ti. ¿Qué metas te pusiste para alcanzar? Que podamos decir, mi esperanza está en ti. Ni siquiera sabemos si Dios nos va a permitir vivir y llegar al final del próximo año. Bueno, falta todavía unas horas para llegar al final de este año. Ni siquiera sabemos si vamos a llegar al final de este año. Mucho menos tenemos certeza, o alguien tiene certeza, seguridad. Sí voy a llegar al final del 24. Mi esperanza está en ti. Yo confío no en mis fuerzas, no en mi salud, no en muchas cosas, mis recursos, no. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en Dios. Para que pueda hacer lo que debo de hacer, para que pueda hacer aquello para lo que tú me trajiste aquí, mi esperanza está en ti. Realmente nuestro deseo y nuestro anhelo para toda la iglesia y para cada uno de ustedes es que Dios nos bendiga mucho, que haya mucha bendición en cada uno. Y siempre decimos, ¿no? Los buenos propósitos, que Dios te bendiga y que tus metas, tus logros los alcances. Pues es nuestro deseo que Dios bendiga a cada uno, cada hogar, cada uno con sus propósitos. Pero también es nuestro deseo que todos estos propósitos estén puestos en Dios. Que nuestra esperanza esté puesta solamente en Dios. Que Él sea el que nos permita alcanzar nuestras metas para la honra y para la gloria de su nombre. La invitación entonces es a que cada uno de nosotros pongamos nuestra esperanza completamente en Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das este último domingo, este último día del año 2023, de estar en tu casa, reflexionando, Señor, sobre todo lo que tú nos has bendecido y cómo nos has guardado durante todo este año, y suplicando de tu gracia, tu bondad,
para este año que está por iniciar. Señor, queremos decirte que nuestra esperanza está puesta en ti. Que no sean nuestros planes, que no sean nuestras metas, que no sean las cosas que nosotros consideramos las más importantes, que seas tú el que nos dirija a hacer lo que tenemos que hacer, hacer lo que tú nos has llamado a hacer. En tus manos estamos y te suplicamos pues tu gracia, tu bondad, tu misericordia en nuestras vidas. Pues te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.